Dos minutos pasaron de las 22 horas en este día martes. Estamos en la pantalla de CN23. Bienvenidos. Y tenemos un programa bastante ágil hoy, ¿no? Porque obviamente estamos a días, podemos decir, de lo que van a ser el cierre de listas. Y uno enseguida dice, cierra de lista, ¿qué? Diputados nacionales, diputados senadores, diputados provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, senadores provinciales. Y sí, es verdad, ahora va a empezar como un trajín político y una discusión, quién va, quién no. Y los partidos que, según en qué momento están internamente, algunos ya hasta lo tienen definido, lo tienen bastante más claro, ¿no? Y es uno de los primeros temas que vamos a hablar ahora. Después vamos a hablar de lo que está pasando en la AFI, en la Agencia Federal de Investigaciones, ya que sus tres exponentes, sus tres máximos exponentes, hoy están denunciados. Mediáticamente, en la justicia, digo, ¿es un problema eso? Vamos a estar hablando con alguien que se ocupó en su momento y fue justamente el titular de la CIDE. Vamos a hablar de qué pasa ahora entre Argentina y China. Recordemos que el presidente volvió hace algunos días. Dentro de ese grupo de empresarios que también estaban en el lugar, hay alguien que viene haciendo negocios hace muchísimos años con China. De hecho, es el presidente de la Cámara Argentino-China. También vamos a hablar de ese tema. Y después vamos a hablar de la CGT. Vamos a hablar de uno de los gremios que integran la CGT, a ver el momento actual y también de una jornada que van a estar haciendo por lo que es la erradicación del trabajo infantil. Pero vamos a empezar con el primer tema y vamos a decir que vamos a hacer un programa de género hoy. Lo siento mucho por los hombres, pero el primer bloque son todas mujeres. Así que van a ser candidatas, o podemos decir en este momento, precandidatas a concejales en sus distritos. Y es importante el tema de los concejales, porque, a ver, uno empieza a hablar de diputados, senadores, pero... A ver, dentro de lo que es una carrera legislativa, el concejal es, digamos, el que está en el barrio, el que está en el distrito, digamos, el que conoce, el que camina, el que está... Y es el que obviamente más charla con los vecinos, de ahí se empieza a construir la política de cualquier partido. Y la verdad es que es bien interesante porque se da, particularmente, no fue una cuestión de que pedimos mujeres que estén, sino que se dio así. La verdad es que finalmente cuando armamos el bloque, así quedó. Vamos a pedirle a cada una de ellas que se presente, de qué distritos son, qué función ocupan en el día de hoy y ya sabemos que van a ser candidatos, o por el momento precandidatas a concejales de cada uno de sus distritos. Antes decían, bueno, nombre y colegio, en este caso sería nombre, distrito y se ocupan algún cargo. Gracias por venir, a las 4. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Milagros Moya de Lobos, de la localidad de Lobos. Y bueno, en este momento estamos ocupándonos de militar territorialmente muy fuerte en los barrios, como lo hicimos siempre. Así que bueno, ese es el puesto que nos toca hoy y que defendemos. Hoy son oposiciones. Exactamente. Hoy somos oposición, en definitiva constructiva, digamos, tenemos problemáticas muy graves, profundizadas. Venimos de muchos años, en nuestra organización, muchos años de laburar y de estar con los más humildes, con los trabajadores, y hoy la situación está muy agravada, hay situaciones de mucha angustia, de mucho dolor. Venía pensando un poco qué podía contar y no quería, digamos, extenderme, pero quería contar una situación que me pasó hoy, digamos, en esto de caminar, de laburar, de estar y hoy se acercó Julio, un vecino nuestro, que hace muchos años yo lo conozco, que junta cartones y que en mayor o menor medida acomodó su casa, fue laburando mucho, tiene 3 hijos, labura más de 10 horas por día y hoy me decía que se tiene que ir a dormir tomando mate para que sus hijos puedan comer. Entonces esa es la situación que hoy vivimos, es una situación de mucha angustia, de mucha organización también, porque en definitiva lo hacemos, digamos, porque queremos construir un futuro mejor, digamos, y de cara a estas elecciones ese es el planteo, ¿no? Construir un futuro mejor. Pero bueno, lo que antes eran nuestros centros culturales, nuestros centros educativos, hoy son comedores, centros de primera asistencia. Nosotros en el distrito tenemos más de 200 chicos cenando en 5 centros, digamos, tuvimos que darnos una política alimenticia y esa es la situación por ahí que nos ocupa casi las 24 horas, cómo pensar una Argentina con trabajo, con dignidad para todos, con mejores posibilidades, sobre todo con que nuestros vecinos, nuestros compañeros, que son, digamos, lo que nosotros queremos y defendemos, puedan pensar de cara al futuro, ¿no? Milagros, espacio
¿Qué espacio es? Movimiento Evita. Movimiento Evita. ¿Dentro del Frente para la Victoria? Fuera. Dentro del Partido Justicialista. Dentro del Partido Justicialista, muy bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Liz, yo soy de 3 de febrero, Liz Díaz. Y también vivimos una realidad muy parecida a la de toda la provincia de Buenos Aires. Yo también soy militante del Movimiento Evita. Y también oposición dentro del distrito. También oposición dentro del distrito, nuestro intendente Diego Valenzuela, en donde, bueno, también vivimos una situación que realmente nos afecta porque hoy nuestros compañeros sufren la falta de trabajo, la falta de las changas, y eso genera muchos problemas, ¿no? Vemos que el sistema de salud también se colapsa ante la falta de trabajo, uno ni siquiera puede acceder a un medicamento. Los medicamentos han encarecido mucho, entonces vemos una situación de mucha vulnerabilidad en nuestros barrios. Nosotros militamos en los barrios más humildes, en esos barrios en donde muchas veces el Estado entra para censar, pero no para solucionar. Y nosotros nos estamos organizando en función de las necesidades más urgentes que tienen que ver con la violencia de género y con la falta de trabajo, básicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Bueno, mi nombre es Natalia Ruiz, yo soy de General Rodríguez, trabajo actualmente en la gestión, soy secretaria privada del intendente Darío Cúbar, soy representante en este momento de la gestión y bueno, sí, creo que hay mucho por hacer en la provincia de Buenos Aires, pero yo la escuchaba muy atentamente a las chicas y... Difícil hacer también, porque la gestión, digamos, no, yo creo que la campaña de la gestión, la gente te evalúa de otra manera, definitivamente, ¿no? yo creo que la gente está muy esperanzada, realmente nota un cambio, yo las escucho a las chicas y yo creo que ellas por ahí tienen un doble esfuerzo, ¿no? En esto, en querer hacer algo que por ahí no se ha hecho en la gestión anterior y que ellas quieren ahora por ahí decir, bueno, sería bueno el asistencialismo, sería bueno ayudar en la educación pública, sería bueno en la salud pública, pero esa es la deficiencia justamente con la que nos encontramos nosotros y con la que estamos luchando todos los días, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho compromiso, la gente está muy motivada, ve realmente el cambio en nuestro distrito. Es estar con la gente. Definitivamente, durante muchos años se ha dicho que se estaba con la gente, pero cuando nosotros recibimos el distrito, realmente nos dimos cuenta del abandono. Quienes me escuchan y saben que lo que estoy hablando en General Rodríguez particularmente es un abandono total. Mis hijos van a la escuela pública, yo soy mamá de 3 hijos y van a la escuela pública, entonces... Nadie me puede venir a decir a mí cómo están las escuelas públicas y cómo las encontramos. Cuando nosotros arrancamos la escuela pública donde van mis hijos, la escuela 6, estaba la mitad de la escuela tapiada con chapas porque se había prendido fuego hace muchos años y nunca la habían arreglado. Agustina. Bueno, yo soy Agustina Cierleta, soy referente del partido de San Fernando, donde tenemos un intendente del Frente Renovador. Así También sos oposición. Somos oposición ahí en San Fernando. Hay un punto en común. Sí. Y actualmente trabajo en Desarrollo Social de Nación, coordinando los 22 centros de referencia de la provincia, que son oficinas del Ministerio que tienen como función principal articular todos los programas del Ministerio en territorio. Con lo cual, más allá de la realidad de San Fernando, ves las otras realidades también. Totalmente. Y sé que es una provincia que está en procesos, sé que es una provincia, como dice María Eugenia, que duele y que nos hemos encontrado con una situación complicada y que todavía está complicada, es una realidad y que tenemos que trabajar todos juntos para sacar a la provincia adelante. Creo que es la única manera posible. Dígame una cosa, ¿cómo? Porque, a ver, creo que la única que va con el caballo del comisario es Nati, porque digo, acá, digamos, es oficialismo, está dentro de un distrito. Ahora, ustedes son oposición, digo, ¿cómo es el vínculo con el intendente local, digamos, con la gestión local? En Lobos nosotros tenemos un intendente del PRO. Sí. Tenemos... Jorge Echeverri. Echeverri. Sí. La verdad es que no hay mucho vínculo porque nosotros vemos que hay prácticamente un abandono, sobre todo de los barrios donde nosotros trabajamos, del Estado. El Estado está totalmente ausente. Si bien hay algunas, han habido creo que 1 o 2 actividades aisladas puntuales, pero lo que no hay es una real
trabajo, digamos, de cómo hacer para recuperar el empleo, de cómo hacer para insertar a los jóvenes al laburo. Yo lo que veo es una gran transferencia de recursos, porque si bien nosotros conocemos muy profundamente la realidad de los humildes y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, hoy es una profundización enorme lo que sucedió en este año y medio. La realidad es que la transferencia de recursos económicos, te lo puedo dar con un ejemplo, la plata de las tarifas, dicho por la Cámara de Comercio de mi distrito, la plata que hoy se va en el enorme aumento de tarifas, eran 5 millones de pesos mensuales que quedaban en el distrito y quedaban para El comercio. Nosotros vivimos prácticamente, somos un distrito chico, prácticamente somos tercera sección electoral, pero muy interior, una lógica muy del interior. Son 100 kilómetros. Son 100 kilómetros, claro. Es hermoso, todo el mundo puede ir a conocerlo. Y es una lógica muy del interior y nosotros vivimos prácticamente de servicios y de consumo. Claro. Y de los comercios pequeños, los comercios de barrio, y todo ese consumo interno que generaba más laburo, más dignidad, esto que decía mi compañera de las changas, que por ahí es trabajo informal, pero que había muchísimo y que hoy desapareció prácticamente, y que también generó flexibilidad en ese sentido, porque ¿qué sucede? Vos tenías una persona que cortaba el pasto por X cantidad de plata, la plata esa se va en la tarifa y ahora lo hacen por un cuarto del dinero. Viene una persona y lo hace por cualquier cantidad de plata. Ahora, y el día de mañana lo va a hacer por una bolsa de mercadería porque hay una desesperación en la sociedad. Agustina es oposición del partido, digamos, donde está, en el distrito, en San Fernando, pero sos oficialismo a nivel, digamos, provincia, a nivel nacional. Ustedes caminan, salen y visitan a los vecinos. ¿Qué les plantean los vecinos? Primero, en esto cada uno puede pertenecer a un espacio político, pero la persona que lo necesita va mucho más allá de una bandera política y creo que como Estado municipal, provincial y nacional tenemos que estar siempre presentes. En mi caso, como ministerio, yo tengo la indicación de sentarme a hablar con los 135 municipios y generalmente las mesas que se arman son, por lo menos en las que pude participar yo, son con el área de desarrollo social y muchas veces se suman también a las organizaciones sociales y a las organizaciones de la sociedad civil porque son las que están constantemente en territorio y sí te puedo asegurar que a veces son las que están los sábados, los domingos a las 3 de la mañana, entonces yo creo que son las áreas que tenemos que fortalecer. No hay banderas políticas a la hora de hablar de los que necesitan. Y por otro lado, ¿qué nos piden? Y bueno, lo que más recibimos tiene que ver con un problema estructural de vivienda. El Ministerio recibe los centros de referencia puntualmente, que es donde yo trabajo, es un pedido constante de chapa, es un pedido constante de tirante. El que se inunda hace muchísimos años, esto claro. No es algo de ahora, y ya no lo puede sostener más. Entonces ahí se tiene que ver qué programa aplicás. Y después articulás. Lo que tiene la particularidad de los centros de referencia es que es un lugar de articulación. Entonces, por ejemplo, todos los casos de búsqueda de empleo trabajamos con el Ministerio de Trabajo. Ahora en San Fernando, hace 2 semanas, vino el camión del Ministerio de Trabajo, se anotaron 700 chicos entre 18 y 24 años que no habían terminado el secundario. Y mirá la falta de trabajo que hay. Y qué terrible que no estén más los fines en la... No, los fines están todos. No, está bien, pero ¿qué pasó en mi distrito? Te cuento. Nosotros teníamos los fines en cada barrio y ahora los centralizaron en el centro y la realidad es que eso genera una problemática enorme, digamos, lejos de... Por ahí te cuento la realidad de nuestro distrito. Sí. Hoy había un montón de mamás que podían dejar Nosotros en uno de nuestros centros comunitarios teníamos un fines. ¿Y qué pasó? Lo cerraron y lo mudaron a la número 1, que es en el centro. Y había un montón de mamás que son nuestras compañeras, puedo citar a Patricia, que gracias a inscribirse ahí terminó el secundario y hoy está estudiando enfermería, con mucho esfuerzo, con mucho laburo, pero que hayan cerrado el fines en el barrio y lo hayan trasladado al centro, a ella le impide seguir estudiando. Ahora, y a eso se multiplica. O sea, por ejemplo, te contesto lo de los jóvenes entre 18 y 24 años, claramente no son de este año, ¿no? O sea, justamente por la edad incluso se refleja eso. Yo lo que digo es, esta es la realidad con la que nos encontramos. A ver, un chico que no terminó el secundario, que tiene 24 años, que le cuesta encontrar trabajo hoy, hay que ayudarlo desde el Estado. Y la mejor forma es, empecemos a trabajar en conjunto. Yo comparto que los fines son uno de los lugares que nosotros tenemos que potenciar. Lógico. Totalmente, porque son los lugares donde se trabaja, no solamente en el programa educativo que puedes
significar, sino también el acompañamiento de todos los días. Lógico. No, por eso, Ahora, a ver, todos nosotros vemos tienen, que... digo, en este periodo de elecciones, obviamente va a haber las primarias, digo, eso salir a mostrar, ¿no? Y creo que todos los espacios, digamos, y en los distritos donde están necesitan crecer, ¿no? El número de representación local. Definitivamente. En el caso nuestro es aumentar la cantidad de concejales que representen Cambiemos, es hacernos más fuertes. Digo, pero esto que vos estás diciendo le pasa a ellos, digamos, es una realidad que... Sí, lo que nosotros creemos es que en espacios, por lo menos lo que nos pasa a nosotros estando desde la oposición, es que justamente queremos que la oposición refleje esta agenda que estamos marcando, que tiene que ver con el hambre que están sufriendo nuestros compañeros, con la falta de trabajo, con la agenda de las mujeres, que no es la misma que hace 10 años. Hoy estamos en una discusión mucho mayor, hemos avanzado mucho. Hay muchas más mujeres en política. Sí, claro. El movimiento en General Rodríguez, hay un movimiento importante de mujeres. Yo creo que las mujeres ganaron la confianza. Imagínate, nosotros estamos haciendo muchísimos allanamientos de droga cuando en General Rodríguez era una ciudad donde la droga... se comercializaba en forma como que nadie lo veía. Y hoy nosotros estamos haciendo por semana más de 2 allanamientos. ¿Y sabés cómo es eso? Las mismas madres son las que vienen a decirnos, mira, en la esquina de mi casa, y como eso antes no se veía. Yo eso es lo que digo. Nosotros estamos las mujeres están muy presentes en la actividad política. No solamente para formar una lista, porque esto no tiene que ver con solamente formar una lista, sino estar al lado de la gente. Como dice la gobernadora, como decía recién Agustina, esto es lo que quiere, lo que nos pidió la gobernadora, lo que transmite ella misma y lo que nosotros estamos haciendo en nuestra ciudad. Algo muy importante que es revalorizar el rol del concejal, que a veces... queda perdido, y para mí el concejal es la primer cara que tiene el vecino. No, es que yo y es el que va a reclamar frente al municipio. Pero el intendente sí, es verdad, pero... Sí. Pero ¿quién camina todos los días o quién esperamos que caminen todos los días? Los concejales. Pasa que nosotros también formamos parte de una organización que no es nueva en la política, que hace más de 12 años que venimos militando en los barrios más humildes. Entonces hoy lo que también estamos buscando es que los movimientos sociales también tengan representación y puedan marcar esta agenda en la agenda pública. Digamos. Yo creo que hoy nosotros tenemos la bandera de los humildes. Este gobierno es el gobierno que más le ha dado en beneficio. Yo creo que ha sido un gobierno que ha generado yo veo a General Rodríguez y miro el Hospital Vicente López y yo digo, acá no pasó lo nacional y lo popular. Yo quiero decir algo por ahí. Entonces, por eso... nosotros hablamos por eso, hay que hablar de la tarea de este gobierno. Este gobierno ha generado un millón y medio de pobres. Aumentó la asignación universal por hijo. Tenemos un montón de beneficios. Por supuesto, la mejor política social es el trabajo. Y lamentablemente se han perdido muchísimos puestos de trabajo. Más este gobierno que el gobierno anterior. No, porque el dolor de nuestros compañeros es mucho mayor. No, pero no se agarren de la bandera de los humildes. Nosotros también mi bandera son los humildes, mis compañeros son los humildes. Esa va a ser mi bandera toda la vida. Ya lo sé, todos vamos a militar mientras haya un solo pobre en la Argentina. Esa es nuestra lucha. Pero no hacemos nada con la bandera, y los trabajadores. Con las Yo te invito a que veas el laburo que hace el Movimiento Evita en todo el país, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Incluso los compañeros de Rodríguez. Vos sos una chica joven, seguramente tenés. Ahora, no vas a pagar el pato por todo lo que se mandaron atrás. Yo quiero decir una cosita. Por ahí nosotros politizamos mucho y viene, digamos, este discurso famoso de la herencia y que nosotros... y me parece que, por ejemplo, podemos buscar referentes por fuera de la política y pienso en Juan Carr, un tipo que ninguno de nosotros creo que podemos... adjudicarle un partido. No, pero además tampoco podemos decir que no habla desde la realidad, es de caminar por todos lados. Y Juan Carr dice, y todos los días dice, que nosotros estábamos llegando al hambre cero en la Argentina y que hoy vuelve a haber hambre. Y lo dice Juan Carr, y yo te puedo invitar a vos y a ustedes el día que quieran y que vean la situación terrible que se está viviendo en los distritos de la provincia de Buenos Aires, lo mal que la están pasando nuestros compañeros, lo que angustia, digamos, esta situación, lo que nos angustia a nosotros, lo que angustia a las mamás, a los papás, la indignidad de ser un laburante y de no tener para darle morfar a tus hijos. Recibimos a esa gente llorando
ese mismo día que asumimos, ese mismo día, a partir de las 5:30 de la mañana. No, y está muy bien porque es su función Está y muy el bien pueblo, porque es laburo, pero el me pueblo parece los votó bárbaro. para Yo eso. creo que La la- madre yo la creo que lle- cada la uno parece llorando muy bien. y ya estaba llorando. No, cuando pero Sí, me la parece realidad, muy a bien. ver, me nosotros parece no muy éramos bien. parte de la sí, gestión. muchos de los distritos, Lo que pasa es que muchos de cuando los yo te hablo de distritos- transferencia de recursos, te hablo de que en mi distrito, 5 millones de pesos que todos los meses circulaban, hoy hay una gran transferencia hacia los sectores Lo que te- poderosos y esa plata Hay algo- se va a las empresas privadas de energía eléctrica. Hay algo Entonces, hay algo que está es claro grave y la que me parece que situación. se ha notado en el cambio de mando o el cambio de sentido en cuanto al partido político que gobierna el distrito. Digo, cuando vos notás que hubo un cambio ahí en ese distrito en particular, sea por un voto, por 5, por 10, digo, porque la gente quería otra cosa. Sí, me eso- parece Eso que estoy claro. totalmente de acuerdo. eso no lo podemos No, desconocer. pero en eso digo. estoy totalmente Y de estoy acuerdo. hablando, a todos les pasó, digo. todos están- No solamente, sí, totalmente, nos tocó a todos. O sea, Lógico. la provincia. Es decir, bueno, el quería un vecino es cambio. sabio. No, digo, en Por eso, a la supuesto, hora de ir a poner el pueblo voto, sabe y el pueblo entiende cuáles son sus prioridades. Por eso nosotros creemos que es una oportunidad este año para poder dar un fuerte debate, para poder parece- canalizar esa angustia que dice Milagros, que expresa Milagros. Hoy fue el día más frío del año y nuestras compañeras, ya llovía la cadena de WhatsApp diciendo, me faltan zapatillas, me falta campera. Y nosotros, esa es nuestra vida cotidiana, eso es lo que nosotros queremos Es la nuestra a colaborar, también, es la a nuestra. solucionar. Quiero- Por supuesto, cada quiero- uno de su quiero distinto lugar. agradecerles porque Ustedes tengo gobiernan otros hoy y tienen la invitados. Quiero responsabilidad de agradecerles hacerlo. Lo que agrego como Que hayan parte venido. de lo que es la provincia, y comparto que es una realidad esta que decís, no es una realidad de ahora. Nadie dice que... No, 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 por eso no, yo no no, quiero estamos decir hablando si es de de la antes o de profundización, ahora. No estamos Por eso hablando, creo- y yo por eso creo creo que hay es- una gran profundización en la única crisis manera, social y la eso uni- se ve. La única manera de resolver la situación social que tiene la provincia es trabajando todos juntos. Estoy de acuerdo. O sea, Sí, yo creo que en eso totalmente. coincidimos todos y a eso hay que apuntar. El tema es Va a para haber- quién va a haber- trabajamos, para los humildes o para los grupos va a concentrados. haber- Nosotros Yo te aseguro trabajamos que para- nosotros para los trabajamos ojeros, para la Va a haber minería. tiempo- Va a haber tiempo para Hay el que ver. debate. Les agradezco que hayan venido. Muchísimas Y gracias. obviamente Gracias. va a haber más de esto. De verdad, un placer conocerlas. Muchísimas gracias, Muchas igualmente. gracias. Bueno, auspicios y ya estamos charlando y hablamos de lo que está ocurriendo en la Agencia Federal de Investigaciones. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Exaltación de la Cruz. Invita Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bueno, Arribas, Gustavo Arribas, Magdalena y De Stefano, 1, 2 y 3 de la AFI, están denunciados o mediáticamente o están denunciados en la justicia. Digo, es una situación bien particular la que pasa en una agencia que uno dice debería ocuparse de qué, de prevenir delitos, de anticipar. Bueno, eso parece que está en un segundo plano. Ahora, ¿la Agencia Federal de Investigaciones es efectivamente una agencia de inteligencia o es una agencia de chusmeríos? Miguel Ángel Toma es ex hombre de la CIDE, ha sido titular de la misma. Gracias por venir, Miguel Ángel. Como Gracias siempre, por la invitación, placer verte. ¿Cómo estás viendo el manejo hoy que está haciendo el gobierno? Mira, para entender lo que pasa hoy tenemos que ir un poco para atrás. Hoy la denominada AFI, que era la Secretaría de Inteligencia, fue prácticamente diezmada en el año 2015 cuando va como secretario de Inteligencia Oscar Parrilli. Ahí se produce, te diría yo, una purga que echa a los 100, 120 cuadros de gran formación, muy profesionales, y que de hecho vacían a la estructura de inteligencia. Y a partir de ese momento se desarrolla también en paralelo otra estructura de inteligencia ilegal en cabeza de la jefatura de inteligencia de Ejército. Es decir, La de Milani, conviven- la que conducía Milani, que después fue jefe del Estado Mayor de Ejército. Ahora bien, esta es la realidad con que se encuentra hoy la estructura de inteligencia en la Argentina. La estructura de inteligencia, Rodo, o la función de la inteligencia, en este caso el AFI, es colocar a buen resguardo los intereses estratégicos de la nación frente a todo tipo de amenaza interna o externa. Esta es la tarea. Ahora, cuando vos en lugar de utilizarla para esto, la usás en función de defender los intereses circunstanciales de un gobierno
y encima haciendo espionaje ilegal interno y encima hecho por las Fuerzas Armadas, vos destruiste absolutamente lo que debe ser la inteligencia. No está en función de lo que vos decías. Ahora, es decir, lo hicieron en la última etapa del gobierno de Cristina con Parrilli, como vos decís. Sí, sí. ¿Y este gobierno? No, lo que ocurre con este gobierno es lo siguiente. Primero, se encontró con esta situación que acabo de definir, que realmente es dramática. Y segundo, no solamente tuvo que reconstruirla, tuvo además que terminar de sacar de adentro de esa estructura una serie de personas que se habían incorporado simplemente utilizando la AFI como una especie de empleo para militantes. Y una estructura de inteligencia no puede tener militantes, tiene que tener profesionales. Entonces, tuvieron que deconstruir lo que habían construido mal los anteriores e iniciar un proceso luego de reconstrucción. Esta es la situación. Ahora, pero los tres, yo mencionaba a los tres, ¿no? Sí. Mencionaba a Rivas, Magdalani y De Stefano. ¿Alguno de los tres sabe algo de inteligencia, digo? O... A ver, yo he charlado mucho con Gustavo Arribas. Sí. Y primero, es una persona, yo lo evalúo con muy buena disposición, un hombre con experiencia en la vida, en su actividad, y él mismo, y honesto, porque reconoce que no tiene una formación en esto. Pero bueno, naturalmente el jefe de inteligencia tiene que ser además una persona de confianza del presidente, sí, y claro. Gustavo Arribas lo es. Ajá. En ese sentido cumple una función. En el caso de Magdalani, sí, tiene una experiencia un poco mayor, ella fue miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Pero ¿qué es lo que pasa acá? A ver, el problema es que, yo siempre digo, el presidente Macri es más víctima del fuego amigo que el de la oposición. Por ejemplo, las recientes denuncias que se han hecho con respecto a un supuesto espionaje en Paraguay de la diputada... Pagano desmintió, dijo que le habían presentado... Pero por eso digo, pero vos fíjate qué falta de seriedad. Porque para combatir las nuevas formas de amenaza, que en general son transnacionales, no son solo internas, el narcotráfico es un fenómeno mundial. Sí, claro. Entonces vos necesitás combatirlo en el intercambio de información con las otras agencias de inteligencia o de seguridad que operan en este caso. Lo mismo ocurre con el terrorismo, ni hablar, y cualquier otro tipo de amenaza de esta naturaleza. Entonces, cuando vos te encontrás con que dentro de la misma fuerza política, un día dicen que le están haciendo inteligencia a los propios, y al día siguiente agarra y dice, no, la verdad que me hablé con el jefe del AFI y me convenció. Es que sabes que... ¿Te imaginas lo que significa eso cuando Carrió porque lo ponen en un Twitter, sí, eso, ¿no? Lo ponen en un Twitter. Yo, ¿por qué se lo contaron en la peluquería que la estaban siguiendo? Porque a ver, yo te digo lo siguiente, cuando vos tenés que intercambiar información con gente seria, la CIA, el Mossad, el MI6 británico, el MI5, la inteligencia alemana, que en el caso de terrorismo son excelentes, lo mismo que el Mossad, cuando ven estas cosas se asustan y dicen, claro, no es confiable. Entonces, no le hace un daño solamente al presidente o a la número 2 de la AFI o al número 1. Le está haciendo esa conducta un enorme daño al país, a la gente que no encuentra en su estructura de inteligencia un interlocutor válido para prevenirlo de esas amenazas, cuando lo fundamental en este mundo globalizado es el intercambio de información. Perón lo decía muy bien, la experiencia propia cuesta mucho y llega tarde. Bueno, en inteligencia esto es clarísimo también. Si vos no sos capaz de tomar la experiencia ajena y al mismo tiempo exportar tu propia experiencia, porque por ejemplo en el caso del terrorismo, la verdad que lo que ha avanzado la Argentina a partir de los 2 atentados, realmente es reconocido internacionalmente, la capacidad que generó en su momento para atacar este tipo de amenazas. El desastre en materia de inteligencia, lo que vos planteabas de Parrilli, me parece que terminó de marcarse con la muerte de Nisman. Sí, la muerte de Nisman, Rodo, es un magnicidio. Yo lo sostuve desde el primer día. El informe que va a salir de Gendarmería lo va a confirmar. No lo cuidaron. ¿Cómo? No lo cuidaron. Si hubiera una buena agencia de inteligencia lo hubiese cuidado. Si hubiese... Perdón, no solo no lo cuidaron. Yo creo que el gobierno estuvo directamente involucrado en el asesinato de Nisman. Por eso digo que es un magnicidio. Estoy absolutamente convencido que ha habido complicidad
e intencionalidad por parte del gobierno de Cristina Fernández de eliminarlo a Nisman. Nisman era la piedra en el zapato para lograr el acuerdo con Irán, un acuerdo bastardo y espurio que consagraba la impunidad de los que habían masacrado 85 argentinos. Entonces, Nisman realmente era alguien al que había que hacer desaparecer. Y lo hicieron desaparecer. Miguel, gracias por haber venido. Un gusto. Vamos a hablar de China ahora y de Argentina y China. En este caso, el presidente estuvo con una importante comitiva, estuvo haciendo una gira asiática y aparentemente lo que venían de esas reuniones o lo que surgían de esas reuniones es que se había retomado el diálogo y que recordemos que durante el año pasado había cierto enojo que se manifestaba porque decían que como este gobierno había suspendido obras que se habían firmado con el anterior, bueno, la cosa había quedado tensa porque los chinos tienen otra manera de hacer negocios y que no es esta de ir cambiar todos los días, ¿no? Si ellos negocian con un gobierno, esperan que el otro le dé continuidad porque si no, no se puede avanzar en nada. Señor Carlos Spadone es el presidente de la Cámara Argentina-China, es empresario. Hace mucho. ¿Cuántos años, Carlos, que estás trabajando con China? Gracias por venir. Bueno, no, gracias por invitarme. Gracias por el llamado que hiciste a China. En 1983 fui por primera vez. Me eligieron como secretario político del Partido Peronista y como peronista, y habiendo escuchado a los chinos que habían venido a visitar a Perón en aquella época en Madrid, que tuvimos que ir a recibirlos a París porque el presidente en aquel momento Franco no los dejaba entrar a los comunistas a España. Embebido en todo eso, fui en 1983, encontré un país muy pobre, estaban todos vestidos igual, del mismo color, con el uniforme Mao, y comiendo muy poco lo que se podía, pero todo lo que yo había escuchado en aquella charla en 1982, en el Hotel Claris en París, junto con Perón, dije, este pueblo cuando salga de alguna manera se va a hacer notar. Y en el 83 conocimos un muchacho que hoy debe ser un alto miembro del partido, pero muy inteligente, muy capaz, Juan, porque ellos se ponen siempre un nombre occidental, y Juan nos decía, Carlos, cuando nosotros entremos a caminar, somos 1.500 millones. Y entonces vos tenés que ver que todo lo que esa gente podía hacer, yo me lo imaginé. Y realmente, año tras año, cuando voy a China, veo todo aquello que me imaginé y todo aquello que dijeron esos enviados de Mao cuando hablaron con Perón en el 82. ¿Tenés registros cuántos viajes hiciste? ¿Los tenés contabilizados? Bueno, en el 83... Digo, desde el 83 hasta acá, hasta hoy. En el 83, uno solo. Debía haber hecho otro, porque al haber perdido nosotros las elecciones con Alfonsín y yo ser el secretario político del partido, mi obligación fue ver cómo podríamos reordenar y reorganizar el partido. Me equivoqué, porque yo debía haber ido a hacer una fábrica de productos de limpieza. Yo era, en aquel momento, dueño de Virulana, y íbamos a hacer una fábrica de lana de acero con los sindicatos de trabajadores chinos. Hubiese sido el rey de la limpieza, porque allá no había nada en aquel momento para limpiar, no había ni un trapo de piso. Pero bueno, siempre embebido en la política y creyendo que uno puede hacer algo, realmente me quedé y no lo lamento porque me fue muy bien siempre he tenido suerte y vuelvo a China constantemente. En el 84 traje los acróbatas chinos. Cada año he traído 7 distintos grupos de acróbatas de Shenyang, de Beijing, de Cantón, de Shanghái, de Heilongjiang, que es bien casi en Siberia, y con un éxito tremendo estos muchachos estuvieron en la Argentina de enero a marzo, los 4 años, o sea, conviví con ellos, con 4... Con lo cual, digamos, conocés bien la cultura de ellos. Totalmente. Y sabés cómo hacen negocios. Totalmente. Yo cuando se suspendieron las obras, cuando se cambia de gobierno, que este gobierno toma la decisión de auditar lo que había hecho el anterior y que suspenden algunos acuerdos que se habían hecho, yo dije, esto me parece que no termina bien, digo, porque si vos empezás un vínculo con alguien, una relación, y de repente la cortás, digamos, que no lo tomás como una política de Estado, ellos tienen una cultura totalmente diferente, digamos. Por lo que yo creo, y esto vos vas a dar a corregir, cuesta entrar en ellos, cuesta ganar su confianza. Ahora, una vez que entras, es a largo plazo todo. Sos el amigo. Es lo que decía Confucio.
al amigo se lo distingue, se lo protege, y a veces los chinos hacen negocio con los amigos, inclusive no, ¿cómo te puedo decir? No importándole tanto lo económico, sino más el tema de la confianza y de la amistad. Entonces, nosotros no podemos tener confianza con los chinos, no confían, porque ¿qué pasa? Siempre cambiamos las cosas, ¿no? Cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri, Macri empezó a mirar hacia Estados Unidos. Él miraba al norte y no miraba a China. En cada uno de los editoriales de la revista mensual nuestra de la Cámara, que yo hago el editorial siempre insisto, a los chinos hay que cumplirle, a los chinos los necesitamos, los chinos son los que nos pueden ayudar, a los chinos hay que tratarlos como ellos quieren que los traten. Y me llevó mucha sorpresa últimamente que Macri empezó a mirar a China. Y me dio mucha alegría al mismo tiempo, porque dije, bueno, estamos en el camino justo, ahora sí, ¿no es cierto? Y este viaje que hizo el presidente, para mí fue el viaje de todos los presidentes que yo acompañé, desde la democracia hasta acá, que fueron muchos, con algunos fui 3 veces. Yo creo que esta era la mejor oportunidad y el mejor recibimiento que tuvo cualquier presidente con el par chino. Primero porque se habían encontrado con Macri en Estados Unidos, después fue Macri cuando el G20 a Hangzhou, y después, bueno, ahora a Pekín directamente, y además coincidió con el camino de la Ruta de la Seda, donde había 28 mandatarios de todo el mundo, y a Macri lo invitaron. O sea, quiere decir que Xi Jinping simpatizó bastante con Macri, cosa que como argentino, yo soy peronista, y no lo voy a negar. Inclusive a Mauricio le dijo, yo no te voté, pero yo quiero a mi país. Primero la Argentina y después el resto. Y decime una cosa, y Macri, porque nosotros hablamos por radio cuando él estaba allá, y él en un momento me decía, no, las cosas van bien, había una expectativa, esto que decía la oportunidad. Ahora, esa comitiva, este presidente, ¿lo detectó, lo capitalizó este viaje? Acá tendríamos que haber primeramente resuelto los problemas nuestros, con los ecologistas, con referencias a las represas de Santa Cruz, y la Corte, que la Corte debió haberle dado la derecha al gobierno y haberle dicho, bueno, esto está concreto, vaya y firme. Lamentablemente eso la Corte no lo hizo, debió haberlo hecho, los ecologistas están todavía dando vuelta, y esta firma se suspendió, desgraciadamente, para un poco más adelante, ¿no? Eso los chinos no lo ven bien. No lo ven bien. No obstante, se firmaron 15 convenios. Hay un convenio muy importante, yo que soy mendocino, estábamos hablando con Pérsico recién, casualmente tiene una finca en Boven, General Alvear, yo nací al lado, ¿no? Y vamos a poder llevar uva fresca a China. Y es muy importante eso, porque el valor de la uva, al poder exportar uva de mesa en enero, febrero y marzo, que vamos a exportar, nos va a dar un gran valor a la uva, y entonces vamos a poder tener la posibilidad de traer divisa, que es lo que necesitamos. Después va a venir la cereza, los arándanos, la fruta fresca, la carne, podemos entrar carne, ahora la carne congelada, pero deberíamos poder entrar carnes con hueso, eso se está negociando. Ha llevado un gran negociador, un gran ministro, que es Ricardo Burjale, que es un tipo que conoce, porque es un hombre del campo, y ha caído muy bien en China. Yo había ido con él a la G20 de Agricultura el año pasado a Xi'an, y bueno, en este viaje que hemos estado juntos y demás, he visto cómo negoció y negoció bien, La gente de turismo negoció muy bien también. Nosotros a los chinos no les permitíamos entrar, no le dábamos la visa. El tema de la visa, turismo, estamos claro. Nosotros desde la Cámara Argentino-China 3 años luchamos y decíamos una cosa simple. Si hay un chino que entró a Estados Unidos, en su pasaporte tiene un sello y vuelve a China, fue al mercado común europeo y tiene un sello y volvió a China, ¿por qué nosotros le vamos a decir no lo queremos? No va a venir a trabajar al supermercado de peón, va a venir a dejar $5.000 que deja cada chino cuando sale a cada país que va. Bueno, 23.000 chinos tuvimos nosotros el año pasado, Brasil 500.000, Estados Unidos 1 millón. Está bueno que lo digas, porque por ahí está la teoría de que muchos dicen, no, China como está lejos, no, pero Brasil está al lado nuestro. Digamos, claro. Además, el ministro de Turismo ahora está pensando algo muy importante, que es que el chino que venga al continente americano, al sur, vaya a Brasil, Argentina y a Chile, que se combinen esos 3 países y que le den la facilidad a los chinos a venir. Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que vienen, ven este hermoso país,
Se ven locos los chinos cuando ven a Argentina, no creen todas las riquezas que nosotros tenemos, la tierra que nosotros tenemos, el agua, el verdor nuestro. Los chinos se entusiasman mucho con Argentina. No solo vienen a visitar, el chino quiere invertir afuera. Los chinos tienen mucha plata. Yo tengo amigos míos que los conocí cuando comían en el 83 en un tarrito arroz, que hoy tienen 2.000, 3.000 millones de dólares. En China hay un mercado enorme, son 360 millones de chinos que conforman esa clase media, digamos, y que gastan. Que consume, claro. Que consumen todo, tienen más de $1 millón toda esa gente. Ahora, Carlos, el presidente habló de que quería y su objetivo era que la Argentina se convierta en el supermercado, dijo. Sí. Ahora, Argentina va a convertirse en el supermercado del mundo. China tiene que cambiar un montón de cosas. Bueno. Y eso lo debes saber, digo, desde el tema tributario hasta el tema productivo. Así es. Vamos a lo más simple, ¿no? Vino el presidente, el dueño, el creador, ese genio de Alibaba, y dijo, bueno, vamos a vender nuestros productos vía online, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy bien. Habló con Macri y todo está perfecto. Pero vos no le podés vender a un chino 2 botellas de vino como compran y la quieren a las 48 horas máximo, entre 24 y 48, si lo tenés acá. Entonces sí tenés que tener un gran supermercado. Claro. Tenés que agarrar 20 bodegueros, no solamente nosotros, con nuestros vinos de Mendoza o nuestros vinos de Vos me lo decías y me pareció muy sensato, operar a través de las cámaras. Lógico. Y no solamente tiene que el empresario decir, yo voy con mi bodega. No, no, no. El Instituto del Vino tiene que juntar a los del vino, la gente de los lácteos. Es demasiado para uno. La carne. Sí, pero es que China no es demasiado para 1000 si vamos a vender, porque vamos a vender 1000 y todavía China para nosotros es muy grande. Claro. Porque hay 1.200 millones de personas que todavía no entran a ese círculo. Claro. Van a entrar a razón de 45 millones por año. Una Argentina completa a consumir, a gastar. Si no aprovechamos eso, yo no sé qué pensamos. Carlos, un gusto verte. Gracias por haber Cuando venido. quieras y muchas gracias por tu llamado a China. Fue muy alentador. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hablar ahora de la CGT. Vamos a hablar enseguidita de una industria muy particular que es la ladrillera. Antes los auspicios. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Exaltación de la Cruz. Invita Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Juan Luis Cáceres es el secretario general del, obviamente, sindicato de los ladrilleros en la República Argentina. ¿Cuánta gente labura? ¿Cuánta gente tenés empleada? Porque las tenés dividido, ¿no? No son todos relación de dependencia. Gracias por venir, Luis. Buenas noches, gracias por la invitación. Y de acuerdo a un relevamiento que hizo el gobierno anterior, a través de la Secretaría de Minería, más de 160.000 familias trabajan en la Argentina en la actividad ladrillera, o sea, el ladrillo artesanal con barro. Es un número importante, que se compone de 2 sectores, trabajadores con patrón, la fábrica ladrillera, que es lo que siempre representó el sindicato, que las fábricas están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y en las demás provincias son emprendimientos familiares. La mayoría de los trabajadores, digamos, están precarizados y no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio. Este sindicato estuvo intervenido durante muchos años y, bueno, yo asumí la conducción del sindicato hace 2 años. Y decime una cosa, vos hablabas recién de que tiene mucho trabajo esclavo, ustedes van a hacer una jornada de la erradicación del trabajo infantil, que es un tema hasta más complicado, digo, ¿no? Digo, ¿cómo combaten eso? ¿Cómo laburan desde el sindicato? Bueno, primero, digamos, esta actividad, digamos, yo te decía anteriormente, es que se divide en 2 sectores. Las fábricas ladrilleras, donde la mayoría de los trabajadores, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, son de la comunidad boliviana, y donde nosotros ahí hacemos, lo que hacen todos los sindicatos. Recorremos los lugares de trabajo, elegimos delegados, claro. Hacemos inspecciones con el Ministerio de Trabajo, a nivel nacional y a nivel de provincia, y en el sector de los emprendimientos familiares donde trabaja la familia, porque es una actividad que se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, ahí nosotros, la política nuestra es ser un canal entre el Estado Nacional y los emprendimientos familiares para que poder cambiar esa situación de injusticia.
en el sector de la economía popular los ganadores son los intermediarios. Porque la mayoría de... Como pasa en todos los sectores, ¿no? Sí, la mayoría de nuestras casas, nuestro barrio y nuestras ciudades están construidas con el ladrillo artesanal. Nosotros siempre decimos que todos ganan, menos el sector del ladrillo artesanal. Durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, la construcción fue uno de los pilares de ese proyecto. Bueno, hubo un salto de todos los sectores. El único sector que quedó postergado, a los que no les llegó los beneficios, digamos, del crecimiento de la actividad ladrillera, fueron a los trabajadores ladrilleros. Y nosotros decimos que esto fue producto de la falta de organización, la falta, digamos, la ausencia del sindicato. Entonces, la tarea que venimos realizando, tenemos 3 políticas. Una es el sector que tiene patrón, que como decía anteriormente, hacemos fiscalización, lo afiliamos al sindicato. Es más fácil entrar con la normativa ahí. Ahí sí, porque ahí está la ley, digamos, claro. ¿no? La ley de El contrato tema de es trabajo. la informalidad. Y después tenemos la otra punta, que son emprendimientos familiares, que planteamos su organización a través de cooperativas. Y nosotros, digamos, ya estamos armando 29 cooperativas y vamos a armar una Federación Nacional de Cooperativas Ladrilleras. Y el sector del medio es donde está el patrón oculto. Digamos que sucede lo mismo, digamos, que en los sectores rurales, que hay un dueño del campo donde viven, claro, supuestamente alquilan, pero claro, en realidad es el dueño, digamos, es el patrón oculto. Claro. Entonces ahí nosotros, y a dónde está el trabajo esclavo, trabajo infantil, y que la mayoría de las veces son compañeras y compañeros de la comunidad boliviana. Entonces ahí nosotros, como decimos, vamos con los tapones de punta, claro, ¿no? Y hemos hecho varios operativos, digamos, con el Ministerio de Trabajo, con Fiscalía, justamente para, digamos, donde hacemos responsables no a los trabajadores que son víctimas, sino a los dueños, digamos, del campo donde están los hornos de ladrillo, y ellos que son los dueños los que se encargan de comercializar. Yo estuve la semana pasada, el jueves, en Jujuy, en Tucumán, y visité, digamos, a un grupo de ladrilleros de la economía popular, son emprendimientos familiares de la comunidad boliviana. Fue una asamblea, digamos, a las 20 horas, en el medio de la oscuridad, porque en esa zona no hay agua, no hay luz, claro, no hay luz, y son tierra del ejército. Y ahí los compañeros, digamos, nosotros ponemos el esfuerzo, el sacrificio, pero no nos quedamos con la ganancia. ¿Quiénes son los que quedan con la ganancia? Los intermediarios, los corralones, los constructores de vivienda. Decime una cosa, Luis, que quiero, y lo pienso ahora, ¿no? Ustedes son los primeros tester en detectar cuando cae o no la actividad. Digo, cuando dicen la construcción y esto y el otro, ustedes ahí pueden testear si tiene menos laburo, más laburo. Digo, eso es perfectamente lo pueden al toque, digo, ¿no? Ahora, se está hablando ahora, y para empalmar con la charla que teníamos recién con Carlos Espadone, de que se puede llegar a importar casas de China. Sí, hubo un anuncio de parte del gobierno nacional, hubo 2 anuncios. Sí, hubo un acuerdo que todavía no se hizo nada. Digo, bueno, pero digamos, hubo 2 anuncios. Por un lado, el presidente hizo un anuncio en la Casa Rosada que se van a construir 100.000 viviendas, sí, a través de préstamo hipotecario. Sí. Eso por un lado. Pero ahí nomás, a la semana, a las 2 semanas, el anuncio de que se va a comprar, se va a importar casas premoldeadas. Y que lo único que se va a hacer en Argentina es ajustar los tornillos. Se construyen en 7 días. Y supuestamente, todavía no lo sabemos, yo vi un video que encontró Víctor Hugo Morales, que lo mostró en su programa, donde los trabajadores son soldados. A veces, digamos, pareciera, digamos, que fuera un mensaje de que en Argentina se pretende, digamos, ese tipo de trabajadores, que más que trabajadores que pelean por sus derechos, son soldados. Sí. Entonces, es contradictorio. Por un lado se anuncia que se van a construir 100.000 casas a través de préstamo hipotecario, que al otro día que se hizo el anuncio aumentó la tasa de interés y que todavía no se ve nada, y por otro lado la importación de casas chinas, que lo que va a hacer es profundizar la crisis, porque nosotros el ladrillo no se vende. ¿Por qué no se vende? Porque nosotros dependemos, digamos, del consumo interno. Dependemos que los trabajadores tengan poder adquisitivo para comprar ladrillo, para construir su casa. Segundo, de la iniciativa privada, la construcción de vivienda en el sector privado. No pasa nada. Y de la obra pública. Hoy está parado, ¿no? Hoy está parada. La actividad ladrillera está sufriendo una crisis muy profunda. Nosotros le hemos planteado al Gobierno Nacional que lo que se tiene que declarar es la emergencia de la actividad ladrillera, que se tiene que convocar al sector patronal, que se tiene que convocar, digamos, ya al sindicato y al Estado Nacional,
para discutir una política que nos saque de esta crisis que estamos viviendo. Decime, en calidad de ladrillo, ¿la Argentina puede exportar? Sí, o sea, el ladrillo argentino, esto es una actividad milenaria. Viene, está, digamos, ahí, está en la Biblia. Sí. El Papa Francisco, cuando hizo la primera reunión de los movimientos populares en el Vaticano, cuando planteó las 3T, el ejemplo del trabajo fue la actividad ladrillera. Es una actividad milenaria, millonaria, como decía anteriormente, todos nuestros barrios, nuestras casas, la ciudad están construidos con el ladrillo artesanal, con trabajadores postergados, sin derecho. El ladrillo dura 400, 500, hay construcciones en Europa claro, que hace 400, 500 años y ahí están. Monumentos históricos, sí, claro. Entonces, el ladrillo artesanal, digamos, lo que tienen plata, construyen su casa con ladrillo artesanal. Los pobres con lo que podemos. Luis, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de lado esta actividad que van a hacer el 12 de junio. Sí, el 12 de junio es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Y nosotros que tenemos el trabajo infantil dentro de esta actividad y una bandera para nosotros fundamental, luchar contra ese flagelo, el 12 vamos a hacer una actividad en Caras y Caretas a partir de las 14 horas, donde va a ser una jornada cultural. ¿Por qué? Porque este año, en noviembre, se va a realizar en la Argentina la 4ª Conferencia Mundial contra el Trabajo Infantil. Y nosotros queremos que eso no sea solamente un hecho de superestructura, sino que también los trabajadores que sufrimos el flagelo de esta situación y que es producto de que sus padres no tienen derecho. Si los padres tienen derecho, tienen un salario digno, los chicos no van a trabajar. Y ese es nuestro objetivo. Placer conocerte, Luis. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la noche por la pantalla de CN23. Que pasen una buena semana.